y transporte. Hoy vamos a empezar con, hoy vamos a empezar a trabajar con palas cargadoras, principalmente cargadoras frontales y también bulldozer, ¿ya? Vamos a dar las características principales de estos equipos. Entonces, palas cargadoras. La primera pala cargadora apareció en el año 1939 en Estados Unidos y consistía en un tractor sobre ruedas con un balde en la parte delantera, accionado por cables. En los años 40 se introdujeron numerosas modificaciones a estos equipos. Por ejemplo, la colocación del motor en posición trasera para mejorar la tracción y estabilidad del equipo, brazos soportes en la cuchara a ambos lados del equipo, accionamiento hidráulico del balde y la tracción en las 4 ruedas. Posteriormente, en los años 50, se introdujo la servotransmisión, súper importante, ¿cierto? Por lo difícil que sería mover la dirección a pulso. Y en la década de los 60, en la década de los 60, el diseño articulado de este equipo, ¿ya? Estos equipos, por su gran movilidad, maniobrabilidad y versatilidad, han tenido una gran popularidad que ha sido creciente en los años, tanto para trabajo en obras públicas como en la minería a cielo abierto, alcanzando la máxima penetración en la década de los 70, con la aparición de máquinas de 125 toneladas, capaces de cargar camiones fuera de carretera de hasta 154 toneladas. En los años 80 se produjo una paralización en el crecimiento de estos equipos, cargadores frontales, existiendo 7 fábricas con solo 9 modelos de balde superiores a 10 metros cúbicos. O sea, habían 7 fabricantes de estos equipos, cargadores frontales, pero solo 9 modelos eran con baldes superiores a 10 metros cúbicos, que son los que se utilizan generalmente en minería a cielo abierto. Esta falta de crecimiento se debió a 2 causas principales. Falta de crecimiento de los camiones fuera de carretera. En una década solo habían pasado de 154 a 200 toneladas. Entonces también se estancó el diseño y el crecimiento de los cargadores frontales. Y también fuerte penetración en el mercado de las excavadoras hidráulicas, tanto en los movimientos de tierra como en la minería a cielo abierto. Por eso no hubo mayores cambios durante 10 años. Básicamente hay 2 tipos de unidades de estas palas cargadoras. Las palas cargadoras están capacitadas para efectuar las siguientes operaciones: carga de camiones fuera de carretera, vagones de tren o tolvas alimentadoras. Carga y transporte, ya como lo hacen los LHD, también se puede trabajar en cielo abierto con un cargador frontal, haciendo el carguillo y el transporte, eliminando en cortas distancias el empleo de volquetes o camiones. Puede ser desde la frente de voladura hasta la trituradora móvil o la chancadora móvil, o desde el stock de material hasta la planta de tratamiento, o desde el stock de material hasta la planta de tratamiento. También sirve como máquina auxiliar, ¿cierto?, para la limpieza de tajos antes de la voladura, preparación de rampas, apertura de tajos antes de electrificar, manipulación de bolones para su tronadura secundaria, construcción y limpieza de pistas de transporte. Para todo eso se puede utilizar un cargador frontal. Repito, limpieza de rajos antes de la voladura, preparación de rampas, apertura de rajos antes de la electrificación, manipulación de bolos para su taqueo, construcción y limpieza de pistas de transporte, etc. O sea, un equipo muy versátil. También como máquina de empuje, sustituyendo a los tractores o bulldozer. Limpieza de los rajos de carga después de efectuar la voladura. Y realizando carga combinada con la excavadora
extendido en la escombrera. Entonces también sirve como máquina de empuje, sustituyendo a los cargadores frontales, perdón, a los bulldozers, limpieza de los rajos de carga después de efectuar la voladura y realizando la carga combinada con la excavadora, extendiendo, por ejemplo, la escombrera o botadero. Ahí va a ser, existen dos tipos de unidades que se diferencian en el tren de rodaje, básicamente. Una es con orugas y otra es con máquinas sobre ruedas, ¿ya? Dos tipos de unidades. Una es sobre orugas y la otra sobre ruedas. Voy a mostrar una imagen para que la puedan captar. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, donde podemos ver un equipo sobre orugas y un equipo sobre ruedas. Esos son los dos equipos fundamentales. De acuerdo con la capacidad del balde, se establecen tres categorías de palas cargadoras. Las pequeñas, que son baldes menores a 4 metros cúbicos, hablamos de palas cargadoras pequeñas, medianas, que varían entre 4 y 8 metros cúbicos los baldes, y grandes, con baldes mayores a 8 metros cúbicos. Las palas cargadoras sobre orugas se construyen dentro de la categoría 1, utilizándose fundamentalmente como máquina auxiliar y como cargadora en situaciones favorables. Las palas de ruedas han seguido en su evolución al tamaño de los camiones, mientras que las máquinas de la categoría 2, o sea, la intermedia, se emplean fundamentalmente como unidades de carga asociadas al arranque mediante tractores y camiones fuera de carretera, comprendidos entre los 35 y 50 toneladas. ¿Ya? Estamos hablando de camiones normales, no fuera de carretera realmente. Mientras que las máquinas de categoría 2, ¿ya?, las que tienen baldes entre 4 y 8 metros cúbicos, se emplean fundamentalmente como unidades de carga asociadas al arranque mediante tractores y con camiones comprendidos entre los 35 y 50 toneladas. Y es la gama más utilizada, ¿cierto?, en los trabajos de movimiento de tierras en obras públicas. Los equipos de la categoría 3, o sea, mayores a 8 metros cúbicos de balde, pueden llegar a tener baldes de hasta 25 metros cúbicos o más. Se utilizan solo en los grandes proyectos mineros y fundamentalmente en la minería a cielo abierto, ya que pueden cargar volquetes o camiones fuera de carretera con capacidades superiores a 85 toneladas. En las explotaciones mineras tienen una doble misión, ya que actúan como máquinas de carga y como equipos auxiliares. Dado que en la minería son las palas de ruedas las de aplicación casi exclusiva, este capítulo que vamos a estudiar en este momento vamos a tratar con esos equipos, ¿ya? Con los equipos sobre ruedas. Características generales y de diseño de los cargadores frontales, entonces. Las características principales de las palas cargadoras son gran movilidad, alcanzando hasta los 45 kilómetros por hora, y por ello pueden realizar el transporte a cortas distancias. Altura de descarga comprendida entre los 3 y 6 metros. Diseño muy compacto, con una relación media, peso en servicio y tamaño del balde de 7,5 toneladas metro cúbico. Relación favorable de potencia instalada versus capacidad del balde, alcanzándose un valor promedio de 62 HP por metro cúbico. O sea, la potencia media que tiene que tener uno de estos equipos por cada metro cúbico que va a levantar es de 62 HP.
Capacidad para remontar y trabajar en pendientes. Excelente maniobrabilidad y radio de giro pequeño. Esto gracias a la articulación central de este equipo, igual que los LHD. Entonces tienen una excelente maniobrabilidad y radio de giro pequeño gracias a su articulación central. Perdón. Entonces también tienen gran anchura de balde que les permite manejar grandes bloques o piezas. Gran anchura de balde que les permite manejar grandes bloques o piezas. Posibilidad de obtener mezclas en el rajo debido a su gran movilidad. Facilidad para mantener un piso de carga más limpio. Entonces, cuando tengo un cargador frontal, por ejemplo, no requiero de un tractor bulldozer. Facilidad de mantener un piso de carga más limpio, no precisándose máquinas auxiliares para estos menesteres, como por ejemplo los bulldozers, como es el caso cuando tengo una excavadora de cable, una excavadora hidráulica, voy a necesitar un equipo auxiliar, ¿cierto? Si estoy trabajando con cargadores frontales, no lo voy a requerir. Adaptabilidad a diferentes métodos de arranque y transporte. Menor inversión de capital que en otros sistemas de carga. Menor peligro de envejecimiento debido a su menor vida útil. O sea, estos equipos están dirigidos a pequeños o medianos proyectos. Si estamos hablando de un proyecto grande, ya sabemos que el equipo ideal para el carguillo es la excavadora de cable. Entonces, adaptabilidad a diferentes métodos de arranque y transporte, menor inversión de capital que con otros sistemas de carguillo, menor peligro de envejecimiento debido a su menor vida útil. Estamos hablando de una vida útil de 10.000 a 15.000 horas. 10.000 a 15.000 horas. En cambio, una excavadora de cables tiene más de 60.000 horas de vida útil. Facilidad de reventa, esa es otra ventaja que tiene, ¿cierto? Facilidad de reventa. Posibilidad de alquilar y de contratación, es decir, yo puedo tener uno de estos equipos y arrendarlo. Mantenimiento sencillo por el sistema de intercambio de conjuntos. ¿Ya? Hay conjuntos que están hechos de forma estándar para poder llegar y reemplazarlo. Menor necesidad de práctica y experiencia del operador que con otros equipos de carguillo. Por ejemplo, una excavadora de cable o una excavadora hidráulica necesita gente con mayor experiencia, mayor capacitación. Sin embargo, como todos los equipos, ¿cierto? Presentan desventajas también. ¿Cuáles son los inconvenientes o desventajas de estas palas sobre ruedas? Requieren un tratamiento del material a cargar previamente, ¿cierto? Eso implica perforación y tronadura para evitar que se produzca un descenso drástico de la producción. Para igual capacidad del balde, tienen una menor productividad que las excavadoras. Para una igual capacidad del balde, tienen una menor productividad que las excavadoras. Las excavadoras en general giran solamente, pero están siempre posicionadas sobre su oruga, ya sea de cable o hidráulica. En cambio, estas tienen que moverse más para hacer la descarga. Una cosa es el carguillo y después maniobrar para la descarga, ¿cierto? Eso hace que sean menos productivas, el tiempo de ciclo es mayor. Precisan de amplio espacio para maniobrar, ya que necesitan desplazarse durante la operación de carga y también de descarga. Todos esos son desventajas. La productividad se reduce con la aparición de problemas en la tracción, por ejemplo, en suelos con mucho lodo o arcilloso. La productividad se reduce con la aparición de problemas de tracción. Cuando el piso de la explotación se encuentra con grandes relieves, ¿cierto? O rocas duras y abrasivas, se dispara el costo de los neumáticos. Cuando el piso de explotación se encuentra con grandes fracturas o rocas duras, abrasivas, se dispara el costo de los neumáticos, que no es menor.
La menor vida de estos equipos se traduce en unos mayores costos de propiedad. Como tienen menor vida útil, tenerlos, por ejemplo, detenidos involucra un mayor costo de propiedad. Necesitan bancos de altura reducida para poder operar con seguridad. O sea, si quiero tener bancos mayores, no puedo trabajar con cargadores frontales. Necesitan bancos de altura reducida para operar con seguridad. Presentan un mal rendimiento energético, debido a que cuando realizan la carga, se ejecutan movimientos improductivos. Presentan un mal rendimiento energético debido a que cuando realizan la carga y la descarga, se ejecutan movimientos improductivos, que son las maniobras, ¿cierto? Para posicionarse sobre la frente y posicionarse sobre el equipo de transporte. Menor disponibilidad mecánica que las excavadoras. Menor disponibilidad mecánica que las excavadoras. Entonces, todos esos son puntos en contra de estos equipos. Condiciones de trabajo para el operador más penosas. Condiciones de trabajo para el operador más penosas que en otros equipos de carguío. Por otro lado, el aumento del tamaño de estos equipos se ha traducido en los siguientes hechos. Aumento de los tiempos de movimiento de los cilindros hidráulicos, proporcionalmente al tamaño del balde. Aumento del tiempo de movimiento de los cilindros hidráulicos, proporcionalmente al tamaño del balde. Y eso hace que su productividad sea menor, ¿cierto? Fuerzas de arranque específicas, proporcionales al tamaño del balde, por lo que aumentan linealmente con este. Fuerzas de arranque específicas, que es la fuerza de rotura, que depende del ancho del balde, proporcionales al tamaño del balde, por lo que aumentan linealmente con este. La fuerza de tracción específica, que es la fuerza de tracción versus ancho del balde, se incrementa con el tamaño del balde. La fuerza de tracción específica, que es la fuerza de tracción versus el ancho del balde, se incrementa con el tamaño del balde. La altura de descarga y el alcance aumentan aproximadamente el doble para un incremento de 4 veces la capacidad del balde. Ahí hay una proporcionalidad, ¿cierto? La altura de descarga y el alcance aumentan aproximadamente el doble para un incremento de 4 veces la capacidad del balde. La capacidad de acarreo permanece constante para una variación del 20% del peso de la máquina. O sea, si el peso del equipo aumenta o disminuye un 20% en relación a otro equipo, prácticamente va a tener la misma capacidad del balde. La velocidad de transporte varía un poco con el tamaño del balde. El tamaño de las ruedas no aumenta proporcionalmente con el tamaño del balde. El tamaño de las ruedas no aumenta proporcionalmente con el tamaño del balde. De todos estos comentarios podemos deducir las siguientes conclusiones. Las máquinas de mayor tamaño presentan mayor resistencia estructural y capacidad de arranque, produciéndose mayores rendimientos en condiciones de excavación difíciles. Las máquinas de mayor tamaño precisan mayor resistencia estructural y capacidad de arranque, produciéndose mayores rendimientos en condiciones de excavación difíciles. El aumento en el tamaño de la pala no permite a estas trabajar en bancos altos, ni descargar en grandes volquetes y tolvas, ya que la altura de descarga no aumenta en función de la dimensión de la máquina, La capacidad de acarreo, el tamaño de las ruedas y la velocidad de desplazamiento no aumentan proporcionalmente con la dimensión del equipo, lo que hay que tener en cuenta cuando se pretende cargar y transportar con palas sobre ruedas. Repito, la capacidad de acarreo, el tamaño de las ruedas y la velocidad de desplazamiento no aumentan proporcionalmente con la dimensión del equipo, lo que hay que tener en cuenta cuando se pretende cargar y transportar con palas sobre ruedas. A medida que se mejora la robustez de estas palas, se incrementan sus pesos, ¿cierto? Por lo que tienen más inercia y se requiere mayor potencia.
Por otro lado, la capacidad máxima de arranque se ve limitada por la disponibilidad de un chasis estructuralmente resistente y grandes motores. Voy a repetir eso. Por otro lado, la capacidad máxima de arranque se ve limitada por la disponibilidad de chasis estructurales resistentes y grandes motores. Como se ha indicado anteriormente, las máquinas más grandes tienen comparativamente ruedas más pequeñas, lo que se traduce en una disminución de la estabilidad. Esto significa en la práctica que el mayor tamaño de pala introducido en el sector de movimiento de tierras está comprendido entre los 8 y 13 metros cúbicos de capacidad, dejando los mayores equipos como unidades auxiliares en las explotaciones mineras a cielo abierto. Respecto del diseño y construcción de las palas de ruedas, las partes más importantes son las siguientes: el chasis, el motor, la transmisión, el sistema hidráulico, el equipo de trabajo, el balde, la cabina, los neumáticos. Entonces, respecto del diseño y la construcción de los cargadores frontales, las partes más importantes son las siguientes: el chasis, el motor, la transmisión, el sistema hidráulico, el equipo de trabajo, el balde, la cabina y los neumáticos. Vamos a describir cada una de estas partes del equipo, las partes principales, por supuesto. Respecto del chasis, ¿qué podemos decir? Salvo en los equipos muy pequeños, el chasis está formado por dos semichasis unidos, ¿ya? O sea, solamente estos equipos que le llaman gato, ¿ah? Que son pequeños cargadores frontales que se utilizan especialmente en pequeñas mineras y también en trabajo en obras civiles en las ciudades. Esos son los únicos que están formados por un solo chasis. Todos los demás equipos tienen un doble chasis articulado, o sea, dos semichasis articulados. Voy a mostrar una imagen de esto para que quede más claro. Ahí está la imagen, ¿cierto?, de los dos semichasis. El chasis delantero, donde va el equipo de trabajo, vale decir, el brazo, los cilindros hidráulicos y el balde. La articulación central, que une el chasis delantero con el chasis trasero, y en el chasis trasero, por un tema de equilibrio de la física, ¿cierto?, del equipo, el chasis trasero es más largo y permite llevar donde siempre va el motor, ¿cierto?, el motor. Siguiendo con la materia, ¿cierto?, ¿qué más podemos decir sobre el chasis? En el semichasis delantero, con una forma más o menos triangular, ¿cierto?, va anclado todo el equipo de trabajo, que básicamente es el brazo, ¿cierto?, y el balde, más los cilindros hidráulicos que permiten el movimiento. El semichasis trasero tiene una forma de caja y debe soportar, además del eje y su diferencial, al igual que el delantero, el peso del motor y de la transmisión, y generalmente la cabina y mandos del operador. Entonces, en el semichasis trasero tiene una forma de caja y debe soportar, además del eje y su diferencial, al igual que el delantero, el peso del motor y de la transmisión, y generalmente la cabina y mandos del operador. Están construidos de acero de alta resistencia, especialmente diseñados para soportar esfuerzos de carácter continuado, tanto de torsión como de flexión. Van unidos mediante dos pasadores de acero endurecido
que se insertan en cojinetes de rodillos, los chasis, ¿cierto? La distribución de masas evita la necesidad de un contrapeso, ya que el motor va atrás y mantiene bajo el centro de gravedad. La articulación permite, mediante la acción de los vástagos de dos cilindros hidráulicos, uno a cada lado, giros a la izquierda y a la derecha, con ángulos comprendidos que van entre los 35 y 45 grados, lo que aumenta la maniobrabilidad de la máquina, ¿ya? Transmisión. Las palas de ruedas utilizan motores diésel como fuente de energía primaria, cuya descripción se ve en otro capítulo. En estas máquinas pueden utilizarse dos tipos de transmisión, la transmisión mecánica y la eléctrica, ¿ya? Transmisión mecánica y eléctrica. La transmisión mecánica. Existen tres sistemas de transmisión mecánica. Mecanismo de regulación de la velocidad del motor. El motor acciona un convertidor de par convencional. Mecanismo de regulación por modulación de potencia, situado entre el motor y el convertidor de par. La velocidad del motor y la bomba hidráulica permanecen constantes. Y el número 3, mecanismo de regulación variable con varios convertidores de par. Los convertidores de par regulan la velocidad de traslación manteniendo la velocidad del motor en un régimen constante. Esos son los tres sistemas de transmisión mecánica. Mecanismo de regulación de la velocidad del motor. El motor acciona un convertidor de par convencional. Mecanismo de regulación por modulación de potencia, situado entre el motor y el convertidor de par. La velocidad del motor y de la bomba hidráulica permanecen constantes, y el mecanismo de regulación variable con varios convertidores de par. Los convertidores de par regulan la velocidad de traslación, manteniendo la velocidad del motor en un régimen constante. La transmisión mecánica está constituida por los siguientes componentes. Convertidor de par. La finalidad es disponer de un órgano que multiplique el par, o sea, el torque, disminuye el número de revoluciones y brinde un número de relaciones de cambio, normalmente de 3 a 4,8. Transmite el par motor transformándolo en fuerza hidráulica y permite variar la velocidad de modo continuo. Se emplea acoplado a una transmisión por engranajes para diversificar los márgenes de velocidades. Caja de cambios. Suele ser del tipo Power Shift o servotransmisión con control simple, disponiendo de varias velocidades hacia adelante y hacia atrás. Árboles de transmisión. Transmiten el movimiento a los dos ejes, consiguiéndose así la tracción a las cuatro ruedas. Árboles de transmisión. Transmiten el movimiento a los dos ejes, consiguiéndose así la tracción a las cuatro ruedas. Diferenciales. Ejes y mandos finales. Los diferenciales suelen llevar un dispositivo autobloqueante, lo que palía de alguna forma los problemas de deslizamientos. La ventaja de este dispositivo es que cuando un eje tiene una rueda deslizándose y la otra sobre el terreno con tracción, este mecanismo envía todo el par a la rueda que tiene tracción, evitando así que la máquina quede atascada. Las camionetas 4x4, ¿cierto?, tienen este mismo sistema. En cuanto a los ejes, el trasero oscila para proporcionar mayor estabilidad a la máquina y permite que todas las ruedas hagan contacto con el suelo, a fin de obtener una mejor tracción. Los mandos finales suelen ser del tipo planetario, para lograr un mejor reparto de las cargas. Los mandos finales suelen ser del tipo planetario, para lograr un mejor reparto de las cargas. Veamos cómo es la transmisión eléctrica. Transmisión eléctrica. Sistema de transmisión eléctrica dispone de un motor que gira a velocidad constante y que está acoplado a un generador de corriente alterna y a una caja reductora, las que van conectadas a las bombas del circuito hidráulico de elevación y dirección. Repito esto. Sistema de transmisión eléctrica dispone de un motor
que gira a velocidad constante y que está acoplado a un generador de corriente alterna y a una caja reductora, la que va conectada las bombas del circuito hidráulico de elevación y dirección. Resto de los componentes principales son rectificador de corriente y motores de tracción de corriente continua en cada rueda. Rectificador de corriente y motores de tracción de corriente continua en cada rueda. ¿Qué otra cosa podemos decir de estos equipos? También tienen sopladores de refrigeración de motores. Son como bombas de aire los sopladores. Sopladores de refrigeración de motores, circuitos hidráulicos, generador, filtros de aire, frenos, etc. Ejes planetarios en cada rueda. Frenos de disco accionados hidráulicamente. El sistema incluye circuitos integrados para controlar los parámetros de operación, tales como control de tracción de las ruedas para eliminar el deslizamiento y el frenado dinámico, así como los circuitos de iluminación. Entonces, frenos de discos accionados hidráulicamente y ejes planetarios en cada rueda. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de transmisión eléctrica? ¿Cuáles son las ventajas del sistema de transmisión eléctrica? Se elimina la transmisión mecánica y con ello los desgastes de los engranajes y ejes articulados. Eso implica una menor mantención mecánica, ¿cierto? Menor mantención mecánica. La transmisión de energía entre el grupo motor y el grupo propulsor a través de cables permite aumentar el ángulo de articulación. Permite aumentar el ángulo de articulación total del equipo hasta 90 grados. Menor desgaste de los neumáticos al adaptar automáticamente el par motor a la adherencia del terreno. Frenado más eficiente, pues la energía cinética de la máquina se convierte en los motores de las ruedas en corriente eléctrica, y esta se devuelve en parte al generador, 20%, y el resto se disipa en un conjunto de resistencias diseñadas con tal función. El empleo del frenado dinámico reduce el desgaste de los frenos de servicio y suele ser suficiente para parar la máquina en terreno horizontal. El frenado dinámico es el frenado con el motor, ¿cierto? Voy a repetir esto. Frenado más eficiente, pues la energía cinética de las máquinas se convierte en los motores de las ruedas en corriente eléctrica. Esto mismo ocurre también en los camiones fuera de carretera. Y esta se devuelve en parte al generador, un 20%, y el resto se disipa en un conjunto de resistencias diseñado con tal fin. El empleo del frenado dinámico, que es el freno motor, reduce el desgaste de los frenos de servicio y suele ser suficiente para parar la máquina en terreno horizontal. El sistema hidráulico de accionamiento de la cuchara está regulado electrónicamente, pudiendo aumentar la velocidad de elevación y la de descarga. Por el contrario, ¿cierto? Los inconvenientes que presentan este tipo de equipos, ¿ya? Estamos hablando de los equipos eléctricos, ¿cierto? Necesidad de especialistas eléctricos y electrónicos para las reparaciones y el mantenimiento. Necesidad de especialistas eléctricos y electrónicos para las reparaciones y el mantenimiento. Mayor número de averías en los motores eléctricos, en ambientes cuando hay mucho polvo y humedad. ¿Qué pasa con los sistemas hidráulicos de estos equipos? De los cargadores frontales. El circuito hidráulico de una pala de ruedas acciona los cilindros de la cuchara, los cilindros de elevación y los cilindros de la articulación, todos ellos de doble efecto, entrada y salida. La bomba que acciona los cilindros de la articulación debe producir la presión de aceite suficiente para controlar la pala, incluso cuando el motor de la máquina está detenido. O está en bajo régimen, ¿ya? Igualmente, cuando se produce la excavación y carga y el motor se encuentra al régimen máximo, debe existir un exceso de capacidad hidráulica, ¿cierto?, en el circuito para aumentar la del circuito de carga. Entonces, igualmente, cuando se produce la excavación y carga y el motor se encuentra al régimen máximo, debe existir un exceso de capacidad en el circuito de la articulación para aumentar la del circuito de carga.
equipo de trabajo de un cargador frontal. El equipo de trabajo está constituido por el mecanismo de elevación, el mecanismo de volteo y el balde. Este equipo de trabajo es semejante al de un LHD. La única diferencia es que un LHD es un cargador frontal de bajo perfil. O sea, muchas de las cosas que estamos estudiando se asimilan, ¿cierto?, para los cargadores frontales de bajo perfil o LHD. Entonces, el equipo de trabajo está constituido por el mecanismo de elevación, el mecanismo de volteo y el balde. El primero de los mecanismos está formado por los brazos de elevación, que son de acero de alta resistencia. Están unidos por un puente central que garantiza la solidez del conjunto y son accionados por cilindros hidráulicos para subirlos y bajarlos. ¿Qué otra cosa podemos decir del equipo de trabajo? En un extremo están unidos al chasis mediante bulones y en el otro va colocado el balde, también mediante bulones, que actúan de bisagra en el volteo del balde. En cuanto al mecanismo de volteo, existen dos configuraciones. Actualmente la más utilizada es la que se conoce cinemática en Z, que multiplica la fuerza y velocidad de volteo gracias a su mejor geometría. Este mecanismo está accionado por uno o dos cilindros hidráulicos según los modelos. Voy a repetir esta parte. En cuanto al mecanismo de volteo del balde, ¿cierto? Existen dos configuraciones. Actualmente la más utilizada es la que se conoce como cinemática en Z, que multiplica la fuerza y la velocidad de volteo gracias a su mejor geometría. Este mecanismo está accionado por uno o dos cilindros hidráulicos, según los modelos. Ambos mecanismos definen la trayectoria del balde, amplifican las fuerzas ejercidas por los cilindros hidráulicos y actúan sobre el volteo del balde en el posicionamiento y en el vaciado. Si el diseño es adecuado, se mejorará el coeficiente de llenado de la cuchara, el factor de llenado, K sub R o K sub Y. Se disminuirá la presión del fluido en el circuito y se evitarán los calentamientos del aceite. Repito esto, si el diseño es adecuado, se mejorará el coeficiente de llenado de la cuchara o el balde, se disminuirá la presión del fluido en el circuito y se evitarán los calentamientos del aceite hidráulico. Veamos una imagen de estos mecanismos. Ahí están los dos mecanismos que existen de volteo. Mecanismo de accionamiento del balde. Uno es el que está a la izquierda, que es el mecanismo en paralelo, y el otro es el mecanismo en Z, que es el más usado actualmente, ¿ya? Que es más eficiente. El mecanismo en Z es el de la derecha, por su forma, ¿cierto? El mecanismo de accionamiento del balde en paralelo, por cada 100 kilos fuerza que se aplican en el cilindro, se aprovechan 60 en el balde. En cambio, en el mecanismo en Z, por cada 100 kilos de fuerza, ¿cierto?, que se aplican en el cilindro, se aprovechan un 75%, es más eficiente. Ya, chiquillos, yo creo que está por aquí. Vamos a ver hoy día. Espero que les sirva lo que estamos viendo. Vayan estudiando, por favor. Hasta luego.